Ella supo que era el final mucho antes de que su cuerpo se rindiera. El frío del suelo de mármol era un presagio de la oscuridad que subía por sus piernas, robándole el último aliento de fuerza. Mientras el rostro borroso de su temido jefe se cernía sobre ella, su último pensamiento no fue para ella misma, sino para la pequeña vida que luchaba dentro de su vientre. Abandonada por un amor falso y rota por el cansancio, se desmayó creyendo que todo estaba perdido. No sabía que estaba a punto de caer en los brazos que cambiarían su destino para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Alejandro del Castillo vivía en un mundo forjado en acero, cristal y silencio. El silencio del respeto, del miedo, de la absoluta autoridad. Su apodo, el tiburón de los negocios, no era una hipérbole, era una descripción precisa de su método. Devoraba competidores, desmantelaba empresas fallidas y despedía a cientos de personas con la misma emoción que sentía al firmar un cheque, ninguna. Su oficina en el piso más alto del corporativo del castillo era su santuario y su jaula de oro, un lugar con vistas panorámicas a una ciudad que sentía suya, pero de la que no participaba. Esa noche, el reflejo en el ventanal le devolvió la imagen de un hombre de 38 años con un traje de miles de dólares y una expresión que valía menos que nada. Estaba cansado. No era un cansancio físico, sino uno profundo, existencial. Acababa de cerrar un acuerdo hostil que le aseguraría a su conglomerado el dominio del mercado farmacéutico por la próxima década, pero la victoria tenía el sabor de la ceniza. Miró el teléfono. Su madre, Victoria, sin duda estaría esperando su llamada para celebrar, para recordarle que era el digno heredero del legado de su padre. Pero él no quería llamar. No quería la fanfarria, ni el champán, ni las felicitaciones vacías. Quería algo que ni siquiera sabía nombrar. Con un suspiro que fue casi un gruñido, tomó su maletín de cuero. Eran más de las 10 de la noche. Solo los guardias de seguridad y el personal de limpieza nocturno debían quedar en el edificio. Mientras caminaba por el pasillo principal, alfombrado y silencioso como una tumba, sus pensamientos eran un torbellino de cifras y proyecciones. Pasó junto a los retratos de su abuelo y su padre, fundadores del imperio, y sintió el peso de sus miradas severas, incluso en óleo. Le habían enseñado que la compasión era una debilidad y que el afecto era un lastre en los negocios. Había aprendido bien la lección. Demasiado bien. Y entonces la vio. Al principio, su cerebro, condicionado a ignorar todo lo que no fuera una amenaza o una oportunidad, apenas la registró. Una figura pequeña, arrodillada junto a un carro de limpieza. Llevaba el uniforme azul marino de la empresa de servicios, su cabello oscuro atado en una cola de caballo descuidada. Vio como su mano, enguantada en látex, se detenía a mitad de un movimiento para limpiar una mancha en el impecable mármol. Vio cómo se apoyaba en el carro, su respiración audible incluso a varios metros de distancia. Su ceño se frunció por la molestia. ¿Por qué estaba tardando tanto? ¿Por qué emitía sonidos? Iba a pasar de largo, a ignorarla como ignoraba a las miles de caras anónimas que hacían funcionar su mundo, pero algo lo detuvo. Fue la forma en que su cuerpo se balanceó. Un movimiento casi imperceptible, como un junco en una brisa demasiado fuerte. Luego, un temblor recorrió su espalda. Ella se llevó una mano a su vientre, un vientre prominentemente abultado bajo el uniforme holgado. Alejandro se quedó helado. Embarazada. Claro que estaba embarazada, era obvio ahora que se fijaba. Y muy avanzado. 8 meses, quizás más. Una oleada de algo extraño, irritación mezclada con una pizca de preocupación, lo recorrió. ¿Qué hacía una mujer en ese estado trabajando de noche, fregando suelos? Antes de que pudiera procesar la pregunta, la mujer intentó levantarse. Su movimiento fue lento, agónico. Se aferró al carro de limpieza como si fuera un salvavidas, y por un instante, pareció que lo lograría. Pero sus rodillas cedieron. Un pequeño gemido escapó de sus labios,
Un sonido de pura desesperación y agotamiento que atravesó el silencio del pasillo como un cuchillo. Y luego, se desplomó. No fue una caída dramática. Fue un derrumbe silencioso y terrible. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo que resonó en el cráneo de Alejandro. Su cabeza rozó peligrosamente el borde afilado de una maceta de diseño. Se quedó allí, inmóvil, una pequeña figura desvalida en la inmensidad de su imperio de mármol. El tiempo se detuvo. Alejandro miró su cuerpo inerte, el balde volcado a su lado, el agua sucia extendiéndose lentamente por el suelo prístino, como una mancha oscura en su conciencia. Su primer instinto fue el del CEO, llamar a seguridad, activar el protocolo, delegar el problema. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre el contacto de su jefe de seguridad. Pero no pudo pulsar. Sus ojos estaban fijos en ella, en la palidez mortal de su piel, en la quietud antinatural de su pecho. Vio su rostro por primera vez. Joven. Demasiado joven para cargar con tanto cansancio. Tenía pecas en la nariz y sus labios, ahora teñidos de azul, parecían hechos para sonreír. En ese instante, el tiburón se ahogó. El hombre implacable, el CEO calculador, desapareció, tragado por una oleada de un sentimiento primitivo y abrumador que no reconoció, el pánico. El pánico y un instinto protector feroz, irracional. Sin pensarlo dos veces, soltó su maletín, que cayó con un ruido sordo, y corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado, sus rodillas de pantalón de diseñador empapándose en el agua sucia. Señorita, dijo, su voz ronca por la falta de uso en un registro que no fuera el del comando. No hubo respuesta. Con manos que de repente se sentían torpes y demasiado grandes, le tomó el pulso en el cuello. Era débil, un aleteo de mariposa bajo su piel fría. Maldita sea, susurró. Miró a su alrededor. El pasillo estaba desierto. Su chofer estaría esperando abajo. Seguridad tardaría minutos en llegar. Minutos que sentía que ella no tenía. No había tiempo para protocolos. No había tiempo para delegar. Tomó una decisión en una fracción de segundo, una que rompía todas sus reglas. Con cuidado de no mover bruscamente su cuello, deslizó un brazo bajo sus hombros y el otro bajo sus rodillas. Al levantarla, se sorprendió de lo liviana que era. Era casi toda vientre. Su cabeza cayó hacia atrás, descansando en el hueco de su hombro, y el olor a limpiador de limón y a un suave perfume floral, probablemente un champú barato, llenó sus sentidos. Era un olor real, humano. Terriblemente íntimo. Su cuerpo, aunque inconsciente, era cálido y suave contra el duro armazón de su traje y su vida. Corrió. El CEO millonario, el hombre que no había corrido desde sus días de rugby universitario, corrió por los pasillos de su propio edificio, llevando en brazos a una empleada de limpieza anónima como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Pasó como un vendaval frente a la recepción nocturna, ignorando la mirada atónita del guardia, que se levantó de un salto. Abra la puerta. Llame a mi chofer y dígale que me encuentre en la entrada de emergencias del Hospital Central. Ahora, gritó por encima del hombro, su voz era un trueno de autoridad innegociable. No esperó el ascensor ejecutivo. Pulsó el botón del de servicio, el que ella misma usaría cada noche, y entró sin aliento. Dentro de la caja metálica, bajo la luz fluorescente que no perdonaba nada, la miró de nuevo. El terror se apoderó de él con garras heladas. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ese pequeño latido que sintió en su cuello se desvanecía? ¿Y el bebé? Un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué le importaba tanto? Era una extraña, una empleada de una subcontrata. Un número. Pero al sostenerla, al sentir la frágil vida de ella y de su hijo nonato en sus brazos, no era un número. Era todo. La sirena silenciosa de su lujoso sedán negro partió la noche mientras él se sentaba en el asiento trasero, todavía sosteniéndola, negándose a dejarla ir. Más rápido, Antonio, le ordenó a su chofer, y el hombre, que llevaba 15 años a su servicio y nunca lo había visto ni siquiera alzar la voz, pisó el acelerador sin hacer preguntas. En el hospital, la escena fue caótica.
Entró por la puerta de urgencias gritando por ayuda, y en un instante, estaban rodeados de enfermeras y médicos. La colocaron en una camilla, y mientras se la llevaban, las manos de Alejandro se sintieron extrañamente vacías y frías. «Soy el responsable de ella», dijo a una enfermera con cara de pocos amigos, la frase saliendo de sus labios antes de que pudiera pensarla. «Póngala en una habitación privada. Corro con todos los gastos». «Todos». La enfermera lo miró de arriba abajo, reconociendo la calidad de su ropa y la autoridad en su voz. Asintió y le entregó una tableta con formularios. Él la ignoró y siguió a la camilla hasta que una puerta doble se cerró en su cara. Se quedó solo en el pasillo estéril y ruidoso, con el corazón martilleándole en el pecho y las manos manchadas de agua sucia. Se dejó caer en una silla de plástico naranja, incómoda y fría. Era el mismo color que la puesta de sol desde su oficina, pero aquí se sentía barato y deprimente. Pasaron horas. Una eternidad. Vio pasar a personas con heridas, con enfermedades, con dolor en sus rostros. Vio a familias abrazándose y llorando. Un mundo de emociones crudas y reales al que él siempre había sido inmune. Ahora, estaba en el epicentro de todo. Finalmente, un médico se acercó a él. Era un hombre mayor, con ojos cansados pero amables. «Señor del Castillo, ¿verdad? Soy el doctor Morales». Alejandro se puso de pie de un salto. «¿Cómo está? ¿Ella y el bebé?» «Están estables, por ahora», dijo el doctor, su tono era grave. «Tuvimos suerte de que la trajera tan rápido. Unos minutos más y podríamos estar hablando de una tragedia. Sufre de un cuadro severo de agotamiento y desnutrición. Su presión arterial estaba por los suelos. Eso provocó un sufrimiento fetal agudo. Logramos estabilizar al bebé, pero el peligro no ha pasado. Necesita reposo absoluto, una dieta controlada y cero estrés». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Agotamiento. Desnutrición. Las palabras eran como golpes físicos. Ella se había desmayado por hambre y cansancio extremos mientras limpiaba los suelos de su opulento edificio. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami, una emoción tan ajena y poderosa que lo dejó sin aliento. ¿Ella estará bien? La madre sí, con el cuidado adecuado. Pero tengo que ser honesto, su embarazo es de alto riesgo. Los próximos días son cruciales. Y deberá permanecer hospitalizada hasta que demos el alta, quizás hasta el parto si vuelve a haber complicaciones, explicó el doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hagas lo que sea necesario. No repare en gastos. No se trata solo de gastos, señor del Castillo. Se trata de cuidado. Esta joven ha llevado su cuerpo al límite absoluto. Alguien debería haberla cuidado, dijo el médico, con una punta de reproche en su voz antes de retirarse. La frase se quedó flotando en el aire. Alguien debería haberla cuidado. Y en ese momento, en el frío pasillo de un hospital, Alejandro del Castillo, el tiburón, hizo un juramento silencioso. No a un consejo de administración, no a un socio comercial, sino a una mujer anónima y a un niño que no había nacido. Él sería ese alguien. Se convertiría en su protector. Se aseguró de que la trasladaran a la mejor suite del hospital, una que parecía más una habitación de hotel de 5 estrellas. Luego, esperó a que despertara. No supo por qué, solo que no podía irse. Sofía despertó lentamente, como si nadara hacia la superficie desde un océano profundo y oscuro. Lo primero que notó fue la suavidad de las sábanas. Eran increíblemente lisas y olían a limpio, un limpio de lavandería profesional, no al detergente barato que ella usaba. Lo segundo fue la ausencia de dolor en su espalda. Por primera vez en meses, no sentía esa punzada constante en la zona lumbar. Abrió los ojos y la confusión la invadió. No estaba en su pequeño y abarrotado apartamento. Estaba en una habitación espaciosa, pintada en tonos crema, con una enorme ventana que daba a un jardín. Una vía intravenosa estaba conectada a su mano. El pánico comenzó a burbujear. ¿El bebé? Instintivamente, su otra mano voló a su vientre.
Sintió un movimiento, una pequeña patada débil pero tranquilizadora. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en un sillón en la esquina de la habitación, estaba él. El señor del castillo. El gran jefe. El hombre cuya sola presencia en los pasillos hacía que todos bajaran la mirada y trabajaran más rápido. Llevaba el mismo traje impecable de siempre, pero su corbata estaba aflojada y su cabello, normalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado. Parecía agotado. Y la estaba mirando. No con la mirada fría y distante de siempre, sino con una intensidad que la hizo estremecerse. Señor. Del castillo, susurró, su voz era un graznido. Él se levantó y se acercó a la cama, sus movimientos eran lentos, casi cautelosos. Sofía, dijo él, y escuchar su nombre de pila en sus labios fue tan extraño que por un momento pensó que seguía soñando. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Mi bebé? Las preguntas se atropellaron. Estás en el hospital central. Te desmayaste en el trabajo, explicó él, su voz era suave. El bebé está bien. Y tú también lo estarás. Ambos están a salvo. A salvo. La palabra resonó en la habitación. Él le contó lo que había sucedido, cómo la encontró, cómo la trajo al hospital, lo que dijo el médico. Mientras hablaba, Sofía lo observaba, buscando la trampa. La gente como él no hacía cosas así por gente como ella. No sin un motivo oculto. ¿Usted, por qué?, logró preguntar, la desconfianza tiñendo cada sílaba. Alejandro la miró fijamente, y en sus ojos oscuros vio un torbellino de emociones que no pudo descifrar, culpa, determinación, y algo más profundo que la asustó y la atrajo al mismo tiempo. Porque trabajas para mi empresa y lo que te pasó, sucedió en mi edificio. Es mi responsabilidad, dijo, pero ambos sabían que era una respuesta demasiado simple. Y porque nadie debería pasar por lo que estás pasando tú, sola. Hizo una pausa, como si midiera sus próximas palabras. Sofía, el doctor dice que necesitas reposo absoluto. No puedes volver a trabajar, no en tu estado. El pánico volvió a apoderarse de ella. No. No puedo. Necesito el trabajo. Tengo que. No tienes que hacer nada, la interrumpió él, con una firmeza que no admitía discusión. Voy a encargarme de todo. De tus gastos médicos, de tu salario mientras no puedas trabajar, de todo lo que tú y tu bebé necesiten. No tienes que preocuparte por nada. Solo por recuperarte. Sofía lo miró, boquiabierta. Era una oferta increíble, un salvavidas lanzado en medio del océano. Pero venía de la mano de un tiburón. Y ella sabía que los tiburones siempre cobraban sus deudas. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó entre ellos, cargada de cinismo y miedo. Alejandro se acercó un paso más a la cama. Se inclinó ligeramente, y ella pudo oler un rastro de una colonia cara y el aroma a café. Sus ojos no la abandonaron. No quiero nada a cambio, Sofía, dijo él, su voz baja y seria. Pero te equivocas. No te estoy ofreciendo solo dinero. Te estoy ofreciendo mi protección. A ti y a tu hijo. Y mi primera condición es que te olvides de volver a limpiar un suelo. Tu único trabajo a partir de ahora es cuidar de esa personita que llevas dentro. Él se inclinó un poco más y, con una delicadeza que la dejó sin aliento, posó su mano sobre la de ella, la que no tenía la vía. Su tacto no fue posesivo ni intimidante. Fue cálido. Firme. Tranquilizador. Y cuando sus dedos rozaron los de ella, Sofía sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo, una chispa de calor en medio del frío miedo. ¿Confiarías en mí para eso?, preguntó él. Y mientras lo miraba a los ojos, vio la fachada del tiburón resquebrajarse por completo, revelando a un hombre que parecía tan perdido y necesitado de algo como ella. Se encontró a sí misma pensando en algo absurdo, peligroso, una idea que podría ser su salvación o su perdición. Quizás, solo quizás, este hombre no era el monstruo que todos creían.
O tal vez, ella estaba a punto de convertirse en la debilidad de ese monstruo. Su amiga Elena, la única que tenía en el equipo de limpieza, llegó al día siguiente, con los ojos abiertos como platos al ver la lujosa habitación. Amiga, ¿pero qué es esto? Parece la suite presidencial. Te ganaste la lotería y no me dijiste, exclamó, dejando una bolsa con fruta en la mesilla. Sofía le contó todo, omitiendo la extraña intensidad en la mirada de su jefe y la corriente eléctrica que sintió con su toque. Elena la escuchaba, su expresión cambiando de la sorpresa al escepticismo. A ver, déjame entender, dijo Elena, sentándose en el borde de la cama. El ogro de la torre, el mismísimo señor del castillo, te encontró, te trajo en brazos como un príncipe de cuento, y ahora quieres ser tu hada madrina? Sophie, eso no existe. Los hombres ricos no hacen esas cosas por caridad. Ya lo sé, Elena, no soy estúpida. Pero, ¿qué otra opción tengo? Si vuelvo al trabajo, podría perder a mi bebé. Si no trabajo, no puedo pagar el alquiler. Estoy atrapada, respondió Sofía, la angustia volviendo a anudarse en su garganta. ¿Y tú lo viste, Elena, a Ricardo? Su voz se quebró al mencionar el nombre del padre de su hijo. El muy cobarde desapareció en cuanto le dije que estaba embarazada. Dijo que un hijo arruinaría sus planes, sus estúpidos sueños de ser músico. Me dejó con todas las deudas y con esto. Dijo, acariciando su vientre. Elena le tomó la mano. Lo sé, amiga, lo sé. Es una rata inmunda. Pero justo por eso tienes que tener cuidado. Hombres con poder, a veces son peores. Quieren algo. Siempre quieren algo. ¿Y si solo quiere, no sé, limpiar su conciencia? O peor. Ten cuidado, Sofía. No bajes la guardia. Los días siguientes fueron un borrón surrealista para Sofía. Las enfermeras la trataban con una deferencia que la incomodaba. La comida era deliciosa y abundante. Y Alejandro venía a verla todos los días. Sus visitas eran extrañas. A veces se sentaba en silencio, trabajando en su portátil mientras ella dormía una siesta. Otras veces, le traía revistas o libros, intentando torpemente hacer conversación. ¿Te gusta leer?, le preguntó un día, ofreciéndole una novela de misterio. No tengo mucho tiempo, señor, respondió ella honestamente. Por favor, dijo él, con un atisbo de frustración. Llámame Alejandro. Si voy a ser el guardián de tu salud, lo menos que puedes hacer es dejar de llamarme, señor. Ella sintió, aunque la palabra Alejandro se sentía extraña y demasiado íntima en sus labios. Empezaron a hablar. Pequeñas conversaciones, trozos de sus vidas. Ella le habló de su pueblo, de sus sueños de estudiar para ser asistente de enfermería, sueños que había aparcado por necesidad. Él, sorprendentemente, también se abrió un poco. Le habló de la presión de llevar el negocio familiar, de la soledad de la cima. Nunca se quejaba, pero entre líneas, Sofía leía un cansancio profundo. Una tarde, el bebé empezó a moverse mucho, dando patadas vigorosas. Sofía hizo una mueca de dolor y alegría al mismo tiempo. Alejandro, que estaba leyendo unos informes, levantó la vista alarmado. ¿Estás bien? Sí, es solo que, hoy está muy activo. Parece un futbolista, dijo ella, sonriendo. Él se quedó mirando su vientre, fascinado. Una curiosidad infantil brilló en sus ojos por un instante. ¿Yo puedo?, preguntó, su voz era un susurro, como si temiera romper un hechizo. Sofía sintió que sus mejillas ardían. La idea era increíblemente íntima. Pero había algo en su mirada, una vulnerabilidad que desarmaba. Asintió en silencio. Alejandro se acercó y, con una vacilación que le pareció tierna, posó su mano grande y cálida sobre el abultado vientre de ella, justo encima de su pijama de hospital. Su mano cubría casi por completo la curva. Al principio, no pasó nada. Y luego, el bebé le dio una fuerte patada, justo en la palma de su mano. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Una sonrisa genuina, la primera que Sofía le veía, iluminó su rostro, transformándolo por completo.
Lo hizo parecer más joven, casi un chico. «¡Guau!», susurró, casi sin aliento. «Eso, es increíble. Es fuerte». Mantuvo su mano allí un momento más, y Sofía se encontró conteniendo la respiración. El calor de su palma parecía traspasar la tela y llegar hasta su piel, enviando oleadas de una extraña sensación de seguridad y confort por todo su cuerpo. Era peligroso. Muy peligroso. La facilidad con la que estaba empezando a acostumbrarse a su presencia, a su extraña forma de cuidarla. Elena tenía razón. Tenía que tener cuidado. Pero cuando él retiró su mano, ella sintió una punzada de pérdida. «Alejandro». Comenzó ella esa noche, decidida a poner las cosas en claro. «Aprecio todo lo que está haciendo, de verdad. Pero no puedo seguir aceptando esto. No es correcto». Él la miró, su rostro serio de nuevo. «Lo que no es correcto, Sofía, es que una mujer en tu estado tuviera que trabajar hasta el desmayo. Lo que no es correcto es que el sistema, un sistema que yo represento, permita que eso suceda. Déjame hacer esto. Déjame corregir, aunque sea, este error. No te pido que confíes en mí ciegamente. Solo dame una oportunidad para demostrarte que mis intenciones son buenas». Le dio de alta una semana después, con la condición de que fuera a un lugar donde pudiera tener reposo y cuidados. Sofía pensó que la enviaría a su apartamento, con una enfermera quizás. Pero Alejandro tenía otros planes. «Vas a venir a mi casa», anunció, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «¿Qué? No. De ninguna manera. No puedo vivir en su casa». «La gente hablará», protestó ella, horrorizada. «Mi casa es grande, Sofía. Hay un ala de invitados completamente separada. Tendrás tu propio espacio, tu privacidad. Y tendré a la mejor enfermera a tu disposición las 24 horas. Es la única manera de asegurarme de que cumples con el reposo. Ya me demostraste que no eres muy buena siguiendo órdenes», dijo él, con un atisbo de esa sonrisa que tanto la desarmaba. Era una oferta envuelta en una orden. Sofía se sintió atrapada, pero una parte de ella, una parte que odiaba admitir, se sintió aliviada. La idea de volver a su pequeño y solitario apartamento, con sus miedos como única compañía, era aterradora. Llegaron a su casa, una mansión moderna en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era fría, impersonal, decorada en tonos de gris y blanco, como su oficina. Una mujer mayor, de aspecto severo y vestida con un uniforme impecable, los recibió en la puerta. Era su ama de llaves, la señora Rodríguez. Su mirada recorrió a Sofía de arriba a abajo, juzgándola. La tensión fue instantánea. Sofía se sintió pequeña, fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas equivocado. La llevaron al ala de invitados. Era más grande que todo su apartamento. Tenía su propia sala de estar, un dormitorio enorme y un baño que parecía un spa. Por la ventana, se veía una piscina resplandeciente. Era un paraíso. Una jaula de oro. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se paseó por la lujosa habitación, sintiéndose como una impostora. La soledad aquí era aún más grande que en su pequeño apartamento. Al menos allí, el ruido de los vecinos le recordaba que no estaba sola en el mundo. Aquí, el silencio era absoluto. Se asomó al pasillo. Una luz tenue venía de lo que parecía ser el estudio de Alejandro. Movida por un impulso que no entendió, caminó hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Lo vio de espaldas, mirando por el gran ventanal, con un vaso de whisky en la mano. La misma postura que tenía en su oficina la noche que ella se desmayó. Se veía increíblemente solo. Él debió sentir su presencia, porque se giró. Sus miradas se encontraron a través del pasillo. «¿No puedes dormir?», preguntó él, su voz era suave. Ella negó con la cabeza. «Es todo demasiado». Él asintió, comprendiendo. «Lo sé. No es el lugar más acogedor. Mi madre siempre dice que parece un mausoleo». Dejó el vaso y caminó hacia ella. Se detuvo a un par de pasos, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres hablar?»,
¿O quizás un vaso de leche caliente? La señora Rodríguez dice que ayuda. La oferta era tan mundana, tan normal, que a Sofía se le escapó una pequeña sonrisa. La leche caliente suena bien, admitió. La cocina era enorme y de acero inoxidable, tan impersonal como el resto de la casa. Pero mientras él calentaba la leche en una cacerola en la estufa, el lugar de repente se sintió más cálido. Hablaron de cosas triviales al principio. El clima, un programa de televisión. Pero luego, la conversación se desvió. ¿Nunca pensaste en tener una familia? Una casa más, viva, se atrevió a preguntar ella. Alejandro miró a su alrededor, como si viera la cocina por primera vez. Mi padre construyó esta casa para las fiestas y las apariencias. Mi madre la mantiene como un museo. Supongo que nunca pensé en ella como un hogar. Y la familia, bueno, el trabajo consume todo el tiempo. Y las relaciones, en mi mundo, suelen ser transacciones. No es un buen terreno para que crezca algo real. Su honestidad la sorprendió. Te ves cansado, Alejandro, le dijo ella en voz baja. Él la miró, y la máscara de deseo se desvaneció por completo. Vio al hombre debajo de ella. Lo estoy, Sofía. Estoy muy cansado. La atmósfera entre ellos cambió. La tensión ya no era de desconfianza, sino de algo más. Algo que zumbaba en el aire. Él le entregó la taza de leche, y sus dedos se rozaron. La misma corriente eléctrica, pero esta vez más fuerte. Sus miradas se mantuvieron fijas por un segundo que pareció una eternidad. El aire se cargó de posibilidades no dichas. Sofía sintió un impulso loco de ponerse de puntillas y besarlo. El pensamiento la aterrorizó. Retrocedió un paso, rompiendo el hechizo. Gracias, por la leche. Buenas noches. Huyó a su habitación con el corazón desbocado. Se metió en la cama y se tapó hasta la barbilla, como una niña asustada. Estaba en un terreno muy peligroso. Su protector, el hombre que la había salvado, se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en un hombre que ella empezaba a ver. Y lo que veía la atraía de una manera que amenazaba con derrumbar el pequeño y frágil muro que había construido alrededor de su corazón. Mientras tanto, en un apartamento cutre al otro lado de la ciudad, Ricardo, el exnovio de Sofía, se enteraba por una antigua vecina de la increíble suerte de Sofía. Sí, chico, ¿no te enteraste? La Sophie se desmayó en el trabajo y el dueño de toda la empresa, un millonario de esos de las revistas, la rescató. Dicen que la tiene viviendo en su mansión, como una reina. Los ojos de Ricardo se iluminaron con una codicia fría y calculadora. Un millonario. Y Sofía llevaba a su hijo en el vientre. Un hijo que de repente, ya no era un estorbo. Era un boleto de lotería. La tranquilidad en la mansión del castillo estaba a punto de hacerse añicos. La convivencia forzada se convirtió en una extraña rutina. Por la mañana, la enfermera, una mujer amable llamada Marta, le hacía a Sofía un chequeo completo. Luego, pasaba el día leyendo en el jardín o viendo la televisión en su lujosa suite. Alejandro se iba temprano y volvía tarde, pero siempre encontraba un momento para verla. A veces cenaban juntos en un silencio incómodo, otras veces él le contaba sobre su día, editando las partes brutales de sus negocios y centrándose en las anécdotas más humanas. Sofía se encontró esperándolo. Esperando esos breves momentos de conexión que rompían la monotonía dorada de sus días. Hoy tuve que negociar con unos japoneses muy serios, le contó una noche, aflojándose la corbata mientras se sentaba frente a ella en la enorme mesa de comedor. No sonreían, no decían nada. Pensé que el trato se caía. Hasta que uno de ellos vio la foto de mis sobrinos en mi escritorio y me preguntó sus edades. De repente, empezamos a hablar de nuestros hijos, no de los márgenes de beneficio. Cerramos el trato en media hora. Sofía sonrió. Tal vez deberías poner más fotos de niños en tu oficina. Él le devolvió la sonrisa, y esa conexión, ese hilo invisible entre ellos, se hizo un poco más fuerte. Se estaban acostumbrando el uno al otro. Demasiado.
Un día, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Sofía estaba en el jardín, con los pies descalzos sobre el césped recién cortado, disfrutando del sol de la tarde. Llevaba un sencillo vestido de maternidad de algodón que él le había comprado online, junto con un armario entero de ropa. Ella se había sentido abrumada, pero tuvo que admitir que la ropa era cómoda. «Te ves feliz», dijo él, acercándose. Su voz sonaba diferente, menos formal. «El sol se siente bien», respondió ella, girándose para mirarlo. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado la camisa, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Se veía menos como un CEO y más como un hombre. «Sofía, mi madre viene a cenar esta noche. Y mi hermana Clara también», anunció, y la tensión volvió a su rostro. «Quieren conocerte». El pánico se apoderó de Sofía. ¿Conocerme? ¿Por qué? No. No estoy lista para eso, Alejandro. ¿Qué se supone que les diga? Les dirás la verdad. Que eres una empleada que tuvo un problema de salud y que estoy ayudando. Es todo. Mi hermana es comprensiva. Mi madre, bueno, mi madre es mi madre, dijo, y la forma en que lo dijo le indicó a Sofía todo lo que necesitaba saber. Victoria del Castillo era la matriarca de la familia, una mujer esculpida en hielo y diamantes. Al entrar en la mansión, su mirada crítica recorrió todo, desde los arreglos florales hasta la forma en que su hijo se había aflojado la corbata. Luego, sus ojos se posaron en Sofía, que estaba de pie torpemente en la sala de estar. La recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en su vientre abultado, y su boca se torció en una mueca de desdén. «Así que esta es la protegida», dijo Victoria, su voz era seda helada. No se dirigió a Sofía, sino a su hijo. Clara, la hermana menor de Alejandro, una mujer de aspecto más cálido y ojos amables, se adelantó y le tendió la mano a Sofía. «Hola, soy Clara. Encantada de conocerte. Mi hermano nos ha contado lo mucho que te estás cuidando. Me alegro de que estés mejor». Sofía le agradeció con una sonrisa temblorosa, agradecida por ese pequeño gesto de amabilidad en un mar de hostilidad. La cena fue una tortura. Victoria interrogó a Sofía con la sutileza de un fiscal. «¿Y de dónde eres, querida? ¿Tus padres a qué se dedican? ¿Y el padre de la criatura? ¿Está en el cuadro?» Cada pregunta era una daga afilada. Sofía respondía con monosílabos, sintiéndose cada vez más pequeña. Alejandro intervino varias veces. «Madre, basta. Sofía es mi invitada. Solo estoy mostrando interés, Alejandro. Me preocupa tu generosidad repentina». «Es muy poco característico de ti», respondió Victoria, lanzándole a Sofía una mirada que decía claramente cazafortunas. Después de la cena, mientras Clara ayudaba a Sofía a levantarse, Victoria acorraló a su hijo en el estudio. «¿Pero en qué estabas pensando, Alejandro? ¿Y meter a una sirvienta embarazada en esta casa? La gente va a hablar. ¿Te has vuelto loco? ¿Es una de tus aventuras? Porque si es así, hay formas más discretas y baratas de manejar estas cosas». La vena en la sien de Alejandro palpitó. «No es una aventura, madre. Es una cuestión de decencia. Algo que esta familia parece haber olvidado. La mujer casi muere en mi edificio porque las condiciones de trabajo que yo permito son inhumanas. Estoy corrigiendo un error. ¿Corrigiendo un error o cometiendo uno mucho más grande? Esa mujer te está manipulando. Es obvio lo que quiere. Quiere atraparte. Quiere ponerle el apellido del Castillo a ese bastardo y vivir de ti el resto de su vida». «Y suficiente», rugió Alejandro, su voz tan fuerte que las copas de cristal de la licorera vibraron. «No voy a permitir que hables así de ella ni del bebé. Sofía se queda aquí, bajo mi protección, hasta que su hijo nazca y ella esté completamente recuperada. Y si no te gusta, la puerta es muy grande. Es mi casa, y mis reglas». Victoria lo miró, estupefacta. Nunca su hijo le había hablado así. Vio la determinación de acero en sus ojos y comprendió que, por primera vez, había perdido el control sobre él. Se fue furiosa, sin despedirse.
Más tarde esa noche, Sofía estaba en su habitación, llorando en silencio. La crueldad de Victoria la había herido profundamente, reabriendo todas sus inseguridades. La puerta se abrió suavemente. Era Alejandro. Sofía, lo siento. Siento mucho lo de mi madre. Ella puede ser cruel. Despiadada. Clasista, completó ella, secándose las lágrimas con rabia. Tenía razón, Alejandro. Yo no pinto nada aquí. Soy una extraña. Soy la empleada de limpieza. Mañana por la mañana me iré. No, no te irás a ninguna parte, dijo él, sentándose en la cama, mucho más cerca de lo que nunca había estado. La miró a los ojos, suplicante. No dejes que ella gane. No dejes que te eche de tu refugio. Lo que ella piense no importa. Lo único que importa es que tú y el bebé estén a salvo. Y aquí lo estáis. Ella negó con la cabeza, sollozando. Es que, ella tiene razón en una cosa. ¿Qué hago yo aquí, contigo? No es normal. La gente pensará. Que me dejen pensar lo que quieran, la interrumpió él, su voz intensa. Sofía, mírame. Ella levantó la vista. Él tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas húmedas. Su tacto era eléctrico, enviando un temblor por todo su cuerpo. Desde que te encontré en ese pasillo, algo cambió en mí. Me hiciste ver el mundo que había construido, lo vacío que era. Me hiciste sentir. No me importa lo que piense mi madre, o mis socios, o el mundo entero. Me importas tú. Y entonces, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, casi tentativo. Un roce de labios que preguntaba más de lo que exigía. Sofía se quedó paralizada por un segundo, su cerebro gritando peligro, pero su corazón, traicionero y anhelante, respondió. Se inclinó hacia él, devolviéndole el beso, poniendo en él toda la soledad, el miedo y la inesperada gratitud que sentía. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado. Sus manos subieron al cuello de él, enredándose en su cabello. Él gimió suavemente, y uno de sus brazos la rodeó por la cintura, atrayéndola más cerca, con cuidado de su vientre. El otro brazo se deslizó por su espalda, un toque firme y posesivo que la hizo jadear. La atmósfera se cargó de una tensión erótica que ninguno de los dos esperaba. Alejandro. Susurró ella contra sus labios. Dime que pare y pararé ahora mismo, Sofía, murmuró él, su aliento cálido en su piel. Pero ella no quería que parara. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía deseada. No como un objeto, ni como un problema, sino como una mujer. Se apartó un poco, sin aliento. Esto es una locura. Sí, asintió él, sin soltarla. Es la primera cosa real y loca que he hecho en años. Y no quiero que se acabe. Su mirada bajó a sus labios, hinchados por el beso. Eres preciosa, Sofía. ¿Alguien te lo ha dicho hoy? Ella se sonrojó, negando con la cabeza. Ricardo nunca le había dicho cosas así. Bueno, pues lo eres. Y tu fuerza, la forma en que luchas por tu hijo, me deja sin aliento. No sabes las ganas que tenía de hacer esto desde hace días. Cada vez que sonríes, es como si se encendiera una luz en esta casa oscura. Las palabras, dichas con una sinceridad cruda, la desarmaron por completo. Eran románticas, pero también directas, casi un poco descaradas en su honestidad. ¿Y tú? No eres tan tiburón como dicen, se atrevió a decir ella, una sonrisa coqueta asomando en sus labios. Él se rió, un sonido grave y genuino. Contigo no puedo serlo. Me has quitado todos los dientes, pequeña sirena. La llamó, pequeña sirena, y a ella le encantó. El apodo era juguetón, íntimo. Se miraron, la tensión romántica y el deseo flotando entre ellos, tan tangibles como el aire que respiraban. El futuro era incierto y lleno de peligros, pero en ese momento, en esa habitación, con los brazos de él alrededor de ella, Sofía se permitió, por primera vez, tener esperanza. Pero la esperanza era un lujo frágil.
Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en el trabajo, el timbre de la mansión sonó. La señora Rodríguez, con su habitual expresión agria, abrió la puerta. En el umbral estaba Ricardo. Vestía sus mejores ropas, unos vaqueros gastados pero caros y una chaqueta de cuero. Se había peinado y había puesto su mejor cara de chico bueno. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa encantadora. «Busco a Sofía». «Sofía Vargas. Soy el padre de su hijo». La noticia de la visita de Ricardo corrió por la casa como la pólvora. Marta, la enfermera, intentó interceptarlo, pero él insistió en que tenía derecho a ver a la madre de su hijo. Sofía, al oír su voz, sintió que se le helaba la sangre. Le pidió a Marta que lo hiciera pasar a la sala de estar del ala de invitados, queriendo mantenerlo lo más lejos posible del corazón de la casa. Cuando entró, su sonrisa se ensanchó al ver el lujo que la rodeaba. «Vaya, vaya, Sophie, parece que te ha ido bien», dijo, paseando la mirada por los muebles caros. «¿Así que es verdad lo que dicen? Te pescaste a un pez gordo». «¿Qué haces aquí, Ricardo?», preguntó ella, su voz temblaba de rabia y miedo. «Vine a verte, mi amor». «Y a nuestro bebé», dijo, intentando acercarse para tocar su vientre. Ella retrocedió como si fuera una serpiente. «No te atrevas a tocarme. Y no es nuestro bebé. Es mi bebé. Tú renunciaste a él, ¿recuerdas? Dijiste que era un error que arruinaría tu vida. La gente comete errores, Sofía». Estaba asustado, confundido. «Pero he estado pensando mucho. Te he echado de menos. Nos he echado de menos. Quiero formar parte de la vida de mi hijo». «No te creo. Tú nunca quieres nada que no te beneficie». «¿Qué quieres realmente, Ricardo? ¿Dinero?». Él se rió. «El dinero siempre ayuda, claro. Tu nuevo amigo parece que tiene de sobra. Pero lo que quiero es mi familia. Quiero que volvamos a estar juntos. Podemos criar a este niño los tres juntos». La sugerencia era tan absurda, tan descarada, que Sofía se quedó sin palabras. Él quería vivir allí, a expensas de Alejandro. «Estás loco. Vete de aquí ahora mismo». «No me iré. Tengo derechos, Sofía. Soy el padre biológico. Un juez me escucharía. Especialmente si le cuento que la madre de mi hijo vive con un hombre extraño y rico que la recogió de la calle. No se ve muy bien, ¿verdad? Podría parecer que no eres una madre apta». La amenaza la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que él era capaz de hacerlo. De arrastrarla por el barro con tal de conseguir lo que quería. Justo en ese momento, Alejandro entró. Había sentido que algo iba mal y había vuelto a casa. Vio a Ricardo, la angustia en el rostro de Sofía, y comprendió la situación al instante. Su rostro se convirtió en una máscara de furia helada. «¿Quién es usted y qué hace en mi casa?», preguntó Alejandro, su voz era un susurro peligroso. Ricardo no se inmutó. Al contrario, pareció disfrutar del enfrentamiento. «Soy Ricardo. El novio de Sofía. Y el padre del hijo que lleva en su vientre. ¿Y tú eres?» «Ah, sí. El benefactor». Se acercó a Sofía y, en un gesto de pura provocación, le pasó un brazo por los hombros. «Sophie y yo solo estábamos hablando de nuestro futuro. De nuestra familia». El cuerpo de Sofía se puso rígido, pero estaba demasiado asustada para moverse. Alejandro dio un paso adelante, sus manos se cerraron en puños a sus costados. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «Quita tus manos de encima de ella», ordenó Alejandro, cada palabra goteaba veneno. Ricardo sonrió. «Soy su pareja. Puedo tocarla cuando quiera». «¿Acaso tienes algún problema con eso, millonario? ¿O es que te has encariñado demasiado con tu último acto de caridad?». La provocación funcionó. La furia de Alejandro explotó. Se lanzó hacia adelante, agarró a Ricardo por el cuello de la chaqueta y lo estampó contra la pared. «Te lo diré una sola vez. Vuelves a acercarte a ella,
vuelves a poner un pie en esta propiedad, o vuelves a mencionar la palabra, padre, en relación a ese niño, y te destruiré. Usaré cada centavo que tengo para asegurarme de que no vuelvas a encontrar un trabajo en esta ciudad. Te enterraré en demandas hasta que desees no haber nacido. ¿Está claro? El miedo finalmente apareció en los ojos de Ricardo. Tartamudeó un sí. Ahora, lárgate. Alejandro lo soltó, y Ricardo, después de arreglarse la ropa y lanzar una última mirada de odio, salió corriendo. En cuanto se fue, toda la fuerza abandonó a Sofía. Se tambaleó y se habría caído si Alejandro no la hubiera atrapado. La sostuvo en sus brazos, meciéndola suavemente mientras ella sollozaba contra su pecho. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya se fue. No volverá a hacerte daño. Te lo juro, susurraba él en su cabello, su voz llena de una ferocidad protectora. La palabra, mi amor, flotó en el aire. No había sido un desliz. Había sonado natural, correcta. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él no se rendirá. Porque no sabe con quién se ha metido. Creyó que podía intimidarte a ti, y tal vez podría haberlo hecho. Pero ahora me tiene que intimidar a mí. Y eso, te lo aseguro, es imposible. La llevó al sofá y se sentó a su lado, sin soltarla. Le acarició la espalda hasta que sus sollozos se calmaron. Tenemos que hablar, Sofía. Ella asintió, secándose los ojos. Sé que lo que hay entre nosotros ha ido muy rápido. Sé que es una locura, dadas las circunstancias. Pero lo que sentí anoche, y lo que siento ahora mismo, al verte amenazada por ese gusano, no es lástima. No es responsabilidad. Es algo mucho más fuerte. La miró fijamente, su corazón en sus ojos. Estoy enamorándome de ti, Sofía. Profundamente. Y no voy a dejar que nadie, ni mi madre ni ese desgraciado, nos separe. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran de emoción. Nadie la había defendido así en su vida. Nadie la había mirado así. Yo también siento algo, Alejandro. Me asusta. Pero es real. Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de alivio. Se inclinó y la besó de nuevo, un beso que sellaba una promesa. Un beso que los declaraba un equipo contra el mundo. La guerra acababa de empezar, pero ahora iban a lucharla juntos. El enfrentamiento con Ricardo dejó una sombra sobre la mansión, pero también solidificó el vínculo entre Alejandro y Sofía. Él contrató a un equipo de seguridad discreto para vigilar la propiedad las 24 horas y le asignó un abogado a Sofía, por si acaso. No quiero que ese hombre vuelva a tener una excusa para acercarse a ti, le dijo, su tono protector era una caricia y una armadura al mismo tiempo. Y sobre sus derechos, un padre que abandona a su hijo durante todo el embarazo y solo aparece cuando huele dinero tiene muy pocos derechos que reclamar. Mi equipo legal se encargará de él si vuelve a molestar. La relación entre ellos floreció en la intimidad de su refugio. Las cenas ya no eran silenciosas, estaban llenas de risas y conversaciones profundas. Veían películas juntos en el enorme cine en casa, acurrucados en un sofá, sus cuerpos encontrando una familiaridad cómoda. Alejandro descubrió que a Sofía le encantaban las comedias románticas que él siempre había despreciado, y se encontró riendo con ella. Ella descubrió que él tenía un sentido del humor seco e inteligente que solo mostraba cuando estaba relajado. Oye, tiburón, ¿me pasas las palomitas?, le dijo ella una noche, dándole un codazo juguetón. Él la miró con una ceja arqueada, fingiendo ofensa. Ese ya no es mi nombre, ¿sabes? Has arruinado completamente mi reputación de hombre despiadado. Oh, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo debo llamarte? Mi osito de peluche millonario, bromeó ella. Él se rió, un sonido que todavía la sorprendía por lo genuino que era. Se acercó y le susurró al oído, su aliento haciendo que se le erizara la piel. ¿Por qué no me llamas, tuyo, y ya está? Suena mucho mejor. El coqueteo descarado y las insinuaciones se convirtieron en su lenguaje secreto. El contacto físico era constante y natural.
Él le masajeaba los pies hinchados al final del día. Ella le acariciaba el pelo cuando se quedaba dormido en el sofá con la cabeza en su regazo. El vientre de Sofía, que una vez fue un símbolo de su abandono y desesperación, se convirtió en el centro de su mundo compartido. Alejandro le hablaba al bebé por las noches, su voz grave resonando contra la piel de ella mientras le contaba sobre su día o le leía las noticias de negocios, para que vaya aprendiendo. Y así fue como adquirimos la competencia. Una maniobra clásica, pequeño. Tienes que aprender a anticipar los movimientos de tu oponente, le decía al vientre de Sofía, que se reía a carcajadas. Vas a convertirlo en un pequeño capitalista antes de que nazca. Tiene que estar preparado. El mundo es una jungla. Pero no te preocupes, añadía, subiendo la mirada para encontrarse con la de ella, tú y yo seremos sus protectores. La salud de Sofía mejoró notablemente. El color volvió a sus mejillas, y la sombra de cansancio en sus ojos desapareció, reemplazada por un brillo feliz. Marta, la enfermera, observaba la transformación con una sonrisa cómplice. El amor es la mejor medicina, ¿no cree, señor del castillo?, le dijo un día a Alejandro. Él, que estaba viendo a Sofía leer en el jardín, simplemente asintió, una sonrisa boba en su rostro. Sí, Marta. Creo que sí. Pero el mundo exterior no iba a dejarlos en paz. Ricardo, humillado y furioso, decidió cambiar de táctica. No podía enfrentarse a Alejandro directamente, así que optó por una guerra de guerrillas. Empezó a hablar con la prensa. No con los grandes periódicos, sino con los tabloides y blogs de chismes, los buitres del escándalo. La primera historia apareció online, con un titular sensacionalista: el CEO millonario Alejandro del Castillo rescata a una empleada embarazada, ¿caridad o capricho? El artículo era un veneno sutil, insinuando que Alejandro tenía un historial de usar su poder sobre mujeres vulnerables y que Sofía era o una víctima o una astuta oportunista. Alejandro estaba furioso. Voy a demandarlos hasta que no les quede ni para papel de periódico, gruñó, enseñándole el artículo a Sofía en su teléfono. Ella palideció. Es Ricardo. Sé que es él. Está insinuando cosas horribles. No importa lo que insinúe. Son mentiras. Mi equipo de relaciones públicas se encargará de esto, dijo él, pero Sofía vio la preocupación en sus ojos. Un escándalo así podía dañar su reputación y el precio de las acciones de su empresa. La presión comenzó a aumentar. Su madre, Victoria, lo llamó histérica. ¿Ves? Te lo advertí. Ahora toda la ciudad se ríe de ti. Estás en boca de todos por culpa de esa revista. Sácala de tu casa ahora mismo, Alejandro, o te juro que... ¿O me juras que, madre? ¿Vas a desheredarme? Ya soy más rico que tú, respondió él con frialdad y le colgó. Pero las llamadas no cesaron. Socios comerciales, miembros del consejo, amigos de la familia. Todos querían saber qué estaba pasando. Alejandro se convirtió en una fortaleza, protegiendo a Sofía de todo, pero ella veía el costo. Lo veía llegar a casa más tarde, con nuevas líneas de tensión en su rostro. Una noche, lo encontró en su estudio, con la cabeza entre las manos. Ella entró en silencio y le puso las manos en los hombros, empezando a masajear la tensión de su cuello. Él se relajó bajo su tacto. Esto te está afectando mucho, susurró ella. No me importa lo que digan de mí. He lidiado con rumores toda mi vida. Lo que me vuelve loco es que te arrastren a ti en esto. Que ensucien tu nombre. Que te hagan sentir mal. Se giró en su silla para mirarla. Quizás hice mal en traerte aquí, Sofía. Te expuse a mi mundo, que es un circo cruel. No, dijo ella con firmeza, arrodillándose frente a él y tomándole las manos. Hiciste lo correcto. Me salvaste la vida. Y la de mi hijo. Y lo que está pasando ahora, lo enfrentaremos juntos. ¿No es eso lo que dijimos? Su fuerza lo asombró. Esta mujer, que meses atrás estaba fregando suelos y desmayándose de hambre, ahora era su pilar, su ancla en medio de la tormenta. Eres increíble, susurró él, llevándose las manos de ella a los labios para besarlas.
Eres la mujer más fuerte que he conocido. Decidieron que esconderse era la peor opción. Alejandro organizó una cena íntima con su hermana Clara y su marido, Javier, para que conocieran de verdad a Sofía. Clara, que siempre había sido la más sensata de la familia, acogió a Sofía con los brazos abiertos. Ignora a mi madre, Sofía. Está atrapada en una época que ya no existe. Lo único que nos importa a Javier y a mí es ver a mi hermano feliz. Y no lo había visto así, nunca, le confesó Clara mientras tomaban un té en el jardín. La amistad de Clara fue un bálsamo para Sofía. Le dio un aliado dentro de la formidable familia del castillo. Pero el enemigo más peligroso no era Ricardo, ni los tabloides. Era el pasado de Alejandro. Unas semanas antes de la fecha prevista del parto, un nuevo artículo apareció, esta vez en una revista de negocios más seria. El titular era, La sombra de Verónica Alarcón, ¿repite Alejandro del Castillo sus errores del pasado? El artículo detallaba una relación que Alejandro había tenido años atrás con Verónica Alarcón, la hija de su mayor rival empresarial. Había sido una relación apasionada y tumultuosa que terminó abruptamente y con acusaciones de que Alejandro la había abandonado cruelmente cuando la fusión entre sus empresas fracasó. La narrativa del tabloide se afianzó, Alejandro del Castillo era un hombre que usaba y desechaba a las mujeres. Sofía leyó el artículo y sintió un escalofrío. Conocía la historia en su versión oficial, pero los detalles íntimos la hicieron dudar. Esa noche, se atrevió a preguntarle. Alejandro, ¿quién es Verónica Alarcón? Él se tensó. Estaban en la cama, listos para dormir. Era su santuario, y la pregunta se sintió como una profanación. Es el pasado, Sofía. No tiene nada que ver contigo. El artículo dice que la dejaste cuando ya no te servía para tus negocios. Dice que eres un hombre sin corazón. ¿Es eso cierto? ¿Es eso lo que soy yo para ti? ¿Un proyecto de caridad para limpiar tu conciencia? Las palabras salieron con más dureza de la que pretendía. Estaba asustada. Él se sentó, su rostro sombrío a la luz de la luna. No. No eres eso. Nunca lo has sido. Pero, la historia con Verónica es complicada. Éramos jóvenes, ambiciosos, y estúpidos. Los dos. La relación estaba mezclada con el negocio de nuestras familias. Cuando el acuerdo se vino abajo, todo explotó. Nos dijimos cosas horribles. Nos hicimos mucho daño. Sí, la dejé. Y me arrepiento de la forma en que lo hice. Fui un cobarde. Pero no fue porque ya no me servía. Fue porque la relación era tóxica, nos estaba destruyendo a los dos. Lo que tengo contigo, es lo opuesto. Es lo más sano y real que he tenido en mi vida. Su confesión fue cruda, honesta. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Y si él era así? ¿Y si, cuando el bebé naciera y el proyecto terminara, él se cansaría de ella y la descartaría como había hecho con Verónica? Los días siguientes fueron tensos. Sofía se volvió más callada, más distante. Alejandro, sintiendo su retirada, se frustraba. La tormenta mediática, la presión familiar y ahora la desconfianza de la mujer que amaba, todo se estaba volviendo demasiado. Una noche, explotó. ¿Qué quieres de mí, Sofía? ¿Quieres que reescriba mi pasado? No puedo. Soy quien soy. Un hombre con defectos, que ha cometido errores. Pensé que veías más allá de eso. Pensé que creías en mí. Yo sí creo en ti, replicó ella, las lágrimas asomando. Pero tengo miedo, Alejandro. Tengo miedo de que cuando este bebé nazca, te des cuenta de que cometiste un error. Que te ataste a una mujer pobre, sin educación, con un hijo que no es tuyo. Tengo miedo de que te aburras de mí y me eches, y yo no podría soportarlo. Porque me he enamorado de ti como una tonta. La confesión se quedó flotando entre ellos, cargada de dolor y amor. La rabia de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Nunca podría aburrirme de ti. Nunca podría echarte. Sofía, tú y este bebé, ya sois mi familia.
¿No lo entiendes? Eres mi hogar. Y entonces, justo en medio de esa tormenta emocional, Sofía sintió una punzada aguda y un líquido caliente corriendo por sus piernas. Miró a Alejandro, con los ojos abiertos por el pánico. Alejandro, creo que se me ha roto la fuente. El caos se desató. El parto había comenzado, 3 semanas antes de lo previsto. El pánico que Alejandro sintió fue 1000 veces peor que el que sintió en el pasillo meses atrás. Pero esta vez, no estaba solo. Tenía un propósito claro. Llevó a Sofía al hospital, sosteniendo su mano durante todo el trayecto, susurrándole palabras de aliento mientras ella respiraba entre las contracciones. El trabajo de parto fue largo y difícil. La condición previa de Sofía y el estrés de las últimas semanas lo habían complicado. Hubo momentos de miedo, momentos en que el ritmo cardíaco del bebé bajaba peligrosamente. Alejandro nunca se apartó de su lado. Se negó a salir de la sala de partos, a pesar de las miras de desaprobación de algunas enfermeras. Sostuvo su mano, le secó el sudor de la frente, la animó cuando ella sentía que no podía más. Tú puedes, mi amor. Eres la mujer más fuerte del mundo. Tráelo a nosotros, Sofía. Tráenos a nuestro hijo. Y finalmente, tras horas de lucha, un llanto fuerte y saludable llenó la habitación. Un niño pequeño, perfecto y rojo, fue puesto en el pecho de Sofía. Las lágrimas corrían por las mejillas de ella mientras lo acunaba, susurrando su nombre. Hola, mi pequeño Leo, hola, mi amor. Alejandro observaba la escena, con el corazón tan lleno de emoción que pensó que estallaría. Vio a Sofía, agotada pero radiante, mirando a su hijo con un amor tan puro y feroz que lo dejó sin aliento. Y en ese momento, todas las dudas, todos los miedos, toda la presión del mundo exterior, se desvanecieron. Esto era lo real. Esto era lo único que importaba. La enfermera se acercó. Papá, ¿quieres cortar el cordón? Alejandro miró a Sofía, quien asintió con una sonrisa llorosa. Con manos temblorosas, tomó las tijeras y realizó el pequeño corte que los unía simbólicamente para siempre. Más tarde, cuando Sofía y el pequeño Leo dormían, Alejandro salió al pasillo para llamar a Clara. Mientras hablaba por teléfono, vio una figura al final del pasillo, hablando con una recepcionista. Ricardo. Y a su lado, estaba su madre, Victoria. Un frío glacial recorrió la espalda de Alejandro. Su madre y Ricardo, juntos. Habían llevado su guerra al corazón mismo de su momento más feliz y vulnerable. Se despidió de su hermana y caminó hacia ellos, su paso era el de un depredador acechando a su presa. Madre. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Y qué hace él contigo? Victoria se sobresaltó. Ricardo sonrió con arrogancia. Tu madre y yo solo hemos venido a ver a mi hijo. Y a discutir los términos de su futuro. Ella entiende que un del Castillo, aunque sea por asociación, merece lo mejor. La traición fue tan profunda, tan calculada, que por un momento Alejandro se quedó sin palabras. Su propia madre, conspirando con el hombre que había aterrorizado a la mujer que amaba, en el día del nacimiento de su nieto. Fuera, dijo Alejandro, su voz era apenas un susurro, pero más amenazante que cualquier grito. Los dos. Fuera de mi vista ahora mismo. No te atrevas a hablarme así, Alejandro. Soy tu madre, siseó Victoria. Dejaste de serlo en el momento en que te aliaste con esta basura. En cuanto a ti, dijo, girándose hacia Ricardo, mis abogados se pondrán en contacto contigo. Prepárate para una batalla que te hará desear estar en la cárcel. No volverás a acercarte a 100 kilómetros de mi familia. La palabra resonó con fuerza, mi familia. Ricardo y Victoria retrocedieron ante la furia pura que emanaba de él. Se fueron, derrotados por el momento. Alejandro volvió a la habitación. Sofía se había despertado y lo miraba con preocupación. ¿Qué pasa? Él se acercó a la cama y tomó su mano y la del pequeño Leo, que dormía plácidamente. Miró sus rostros, el de la mujer que amaba y el del niño que ya amaba como a un hijo. Y supo, con una certeza absoluta, lo que tenía que hacer.
Sofía Vargas, dijo, su voz temblaba de emoción. Eres la luz de mi vida. Me has enseñado lo que es el amor, el coraje y la verdadera fuerza. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Permíteme ser el padre de Leo en cada sentido de la palabra. Formemos una familia, aquí y ahora, y que el mundo se vaya al infierno. Sofía lo miró, las lágrimas corriendo por su rostro, y una sonrisa brillante iluminó su rostro cansado. Sí, susurró. Sí, mi amor. 1000 veces sí. Y en esa habitación de hospital estéril, rodeados por el olor a antiséptico y el milagro de una nueva vida, sellaron su futuro, no con un anillo de diamantes, sino con una promesa nacida del caos. Forjada en la adversidad y más fuerte que cualquier imperio empresarial. La propuesta de matrimonio en el hospital marcó un punto de inflexión. Dejó de ser una historia sobre un hombre rico que ayudaba a una mujer pobre, se convirtió en la historia de la formación de una familia. Alejandro se movió con la eficiencia y la velocidad de un tiburón, pero esta vez, su presa era la felicidad. Mientras Sofía y el pequeño Leo se recuperaban, él puso en marcha a su ejército de abogados y organizadores. La primera batalla fue contra Ricardo. El equipo legal de Alejandro presentó una orden de restricción inmediata y comenzó a construir un caso para despojar a Ricardo de cualquier derecho parental. Descubrieron un historial de deudas, pequeños fraudes y el abandono documentado de Sofía. Ricardo, al enfrentarse a la perspectiva de una guerra legal ruinosa y la exposición pública de su carácter, aceptó rápidamente un acuerdo. Renunciaría a todos sus derechos y desaparecería de sus vidas a cambio de una suma de dinero que, para Alejandro, era insignificante, pero que para Ricardo era una fortuna. Sofía se sintió un poco culpable al principio. ¿No deberíamos, al menos darle la oportunidad?, le preguntó a Alejandro. Mi amor, respondió él, acunando su rostro. Una oportunidad es para quien comete un error. Él no cometió un error, tomó una decisión deliberada de abandonarte. Su única motivación ahora es la codicia. Leo no necesita un padre biológico así. Necesita un padre que lo ame, que lo proteja y que esté ahí cada día. Y ese seré yo, si me lo permites. Sofía sintió, liberada de la última atadura a su doloroso pasado. La segunda batalla fue con Victoria. Alejandro fue a verla a la antigua mansión familiar. La encontró en el salón, rodeada de antigüedades sin vida. Quería informarte que Sofía ha aceptado mi propuesta de matrimonio, dijo él sin preámbulos. Vamos a adoptar legalmente a Leo. Será mi hijo y mi heredero. Victoria lo miró con incredulidad. ¿Te has vuelto completamente loco? Vas a atar el nombre del castillo a una don nadie y a su bastardo. Arruinarás nuestro legado. No, madre. Voy a salvarlo. Mi legado no serán los edificios ni las acciones en la bolsa. Mi legado será la familia que estoy construyendo. Una familia basada en el amor, no en los contratos y las apariencias. Sofía y Leo son mi legado. Hizo una pausa, su voz se suavizó por un momento. Tenías la oportunidad de formar parte de él. De ser una abuela. Pero elegiste el orgullo y el veneno. Has elegido aliarte con un hombre que intentó dañar a mi familia. Y eso es algo que no puedo perdonar. Te arrepentirás de esto, Alejandro, si sé o ella. No, madre. Tú te arrepentirás de esto. Cuando estés sola en esta casa inmensa, recordando cómo apartaste a tu único hijo y a tu único nieto por puro esnovismo. Se fue sin mirar atrás, dejando a Victoria en un silencio atronador, por fin consciente de la magnitud de su pérdida. El regreso a casa desde el hospital fue completamente diferente. La mansión fría y minimalista había sido transformada. Clara, la hermana de Alejandro, había ayudado a supervisar los cambios. El ala de invitados ahora estaba conectada directamente con el dormitorio principal de Alejandro, creando una enorme suite familiar. Habían añadido una habitación para el bebé, decorada en tonos cálidos y suaves, llena de juguetes y libros. Había flores frescas por todas partes y fotos de Sofía y Leo en marcos de plata. La casa, por primera vez, se sentía como un hogar.
Los primeros meses fueron un torbellino de pañales, biberones a las 3 de la mañana y muy pocas horas de sueño. Y fueron los meses más felices de la vida de Alejandro. Descubrió la alegría en las cosas más simples, en la forma en que Leo agarraba su dedo con su manita, en la sonrisa somnolienta de Sofía por la mañana, en el simple acto de sentarse los tres juntos en el sofá, una familia. Se convirtió en un experto cambiador de pañales y el único que podía calmar a Leo cuando tenía cólicos, paseándolo por los pasillos de la mansión en plena noche. El gran tiburón de los negocios, derrotado por un bebé de 4 kilos, bromeaba Sofía, viéndolo exhausto pero feliz. Este pequeño es el negociador más duro que he conocido, respondía él, besando la cabeza de su hijo. Sofía, por su parte, floreció. Con la seguridad y el amor de Alejandro, la timidez y el miedo que la habían definido durante tanto tiempo se desvanecieron. Comenzó a tomar clases online de administración de empresas, descubriendo que tenía una mente aguda y un talento natural para la organización. Alejandro estaba inmensamente orgulloso de ella. Siempre supe que había una leona debajo de esa piel de cordero, le dijo, viéndola estudiar. Solo necesitabas un lugar seguro para rugir. Su relación se profundizó, pasando del romance apasionado a una intimidad cómoda y profunda. Las noches de insomnio del bebé dieron lugar a conversaciones susurradas en la oscuridad, compartiendo sueños y miedos. Se casaron un par de meses después, en una ceremonia sencilla y privada en el jardín de su casa. Solo Clara, su marido y algunos amigos cercanos estuvieron presentes. Sofía llevaba un vestido de encaje sencillo que acentuaba su figura recuperada y su felicidad radiante. Alejandro, viéndola caminar hacia él con el pequeño Leo en brazos, sintió que su corazón se desbordaba. Cuando el juez los declaró marido y mujer, él no besó a la novia. Primero, besó la frente de su hijo, y luego le dio a Sofía un beso lleno de promesas cumplidas y un futuro brillante. Un año después, la transformación era completa. Alejandro seguía siendo un hombre de negocios formidable, pero su estilo había cambiado. Se volvió más empático, más justo. Invirtió en mejorar las condiciones de sus empleados de más bajo rango, creando becas y programas de ayuda. Su empresa, en lugar de resentirse, prosperó bajo un liderazgo más humano. Sofía se convirtió en su socia no oficial, su consejera más fiable. Juntos, crearon una fundación para ayudar a madres solteras en situación de riesgo, usando su propia historia como inspiración. Un día, mientras paseaban por el parque con un Leo que ya empezaba a dar sus primeros pasos, se encontraron con alguien del pasado. Era Elena, la antigua compañera de limpieza de Sofía. Sus ojos se abrieron como platos al ver a Sofía, vestida elegantemente, empujando un carrito de bebé de diseño, del brazo de Alejandro del Castillo. «Amiga». «No puedo creerlo», exclamó Elena, abrazándola. «¿Así que, era de verdad? ¿El cuento de hadas era real?» Sofía sonrió y miró a Alejandro, que le devolvía la mirada con amor. «No, Elena. No es un cuento de hadas. Es mucho mejor. Es la vida real». Se pusieron al día y, antes de despedirse, Alejandro le ofreció a Elena un puesto como supervisora en la nueva fundación, con un sueldo que duplicaba lo que ganaba antes. Vio la gratitud en los ojos de la amiga de su esposa y comprendió que el verdadero poder no era acumular riqueza, sino cambiar vidas. Esa tarde, sentados en el porche mientras Leo intentaba perseguir a una mariposa, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. «A veces todavía siento que estoy soñando. Que voy a despertar y estaré de nuevo en mi pequeño apartamento, con dolor de espalda y miedo por el futuro». Alejandro la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. «No estás soñando, mi amor. Y nunca más tendrás que tener miedo. Yo estoy aquí». Él pensó en el hombre que era antes, frío, vacío, viviendo en una jaula de oro. Pensó en cómo había mirado a sus empleados como números, a la vida como una serie de transacciones. Y luego miró a la mujer a su lado y al niño que jugaba en el césped. La mujer que había caído a sus pies, rota y desvalida, había sido en realidad la que lo había levantado. El niño, nacido del abandono y la desesperación, le había dado un propósito más grande que cualquier imperio.
La abandonó por su ambición, creyendo que una carrera musical era el único legado que importaba. Pero cuando vio a Sofía renacer, feliz y amada por un hombre que le ofreció el mundo, Ricardo comprendió la verdadera magnitud de su error. Su intento de usar a su propio hijo como un boleto de lotería solo le sirvió para quedar expuesto como el hombre pequeño y codicioso que era, perdiendo para siempre la oportunidad de conocer el amor incondicional. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que una familia no se define por la sangre o los apellidos, sino por la presencia, el sacrificio y la elección diaria de amar y proteger. A veces, la salvación no viene de un acto heroico grandioso, sino de la simple decisión de ver la humanidad en otro, de tomar una mano en la oscuridad y negarse a soltarla. Y en ese acto de salvar a otro, como Alejandro descubrió, es donde finalmente nos encontramos y nos salvamos a nosotros mismos. Ese gustó inscríbase no canal.